Es un placer para mí tener la oportunidad de presentar nuestra investigación, afrontamiento, cohesión familiar y resiliencia en familias en proceso de restitución de derechos del Departamento del Cesar. El equipo investigador estuvo conformado por Miladis Paola Redondo Marín, María Margarita Tirado Vides, Renato Rafael Martínez Martínez y Elmer Muñoz Hernández. Entremos en contexto de por qué nace esta investigación. Resulta y pasa que nuestro país, nuestro Colombia, siempre ha estado inmerso en algunos factores bastante dicientes, como lo que es la violencia, el desplazamiento forzado, la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos, y no podemos descuidar todo lo que tiene que ver con el indicador de desempleo, y el departamento del Cesar no es ajeno a esta realidad, ya que somos uno de los departamentos que ocupamos los últimos lugares en empleo en Colombia, lo que hace que las familias generen cierto nivel de estrés y de vulnerabilidad en frente a estas crisis o estas situaciones que se vayan presentando. Es importante tener en cuenta que la forma en que las familias afrontan y adaptan estas situaciones a su dinámica es fundamental para preservar el bienestar y el funcionamiento de la familia. Cuando nosotros en Colombia encontramos niños, niñas y adolescentes que se les vulnera sus derechos, ya sea por factores de violencia física, abuso sexual, trabajo infantil o cualquier condición que agrede o dañe la salud y el desarrollo integral de esos niños y niñas y adolescentes, en nuestro país hay algo que se llama la figura de restitución de derechos. Recordemos que todo esto está alineado al artículo 39 de la Ley 1098 del 2006, que establece la familia como el principal garante de derechos. En Colombia es importante tener en cuenta que el 31.02 de la población son niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, durante la pandemia, más de 102,000 niños y niñas y adolescentes dejaron de estudiar y empezaron a trabajar, lo que ocasiona vulneración de derechos. Lancheros en el 2020 informó que en el año 2019 habían 62,184 niños y niñas y adolescentes en procesos administrativos de restitución de derechos. Nuestro departamento del Cesar no es ajeno a esta realidad, y miren lo que publica el Pilón, que dice que en el año 2022 se atendieron 72 niños y niñas y adolescentes en el departamento por violencia intrafamiliar, indicando la presencia de 18 casos más de los que habían sucedido en el año 2021. Esta situación es altamente preocupante porque ya hemos podido evidenciar que las razones por las cuales los niños, niñas y adolescentes ingresan a los programas de restitución de derechos son variados. Y si la familia tiene que garantizar esos derechos de esos niños, entonces toca alinearnos con toda esta estrategia que tiene el gobierno nacional planteada. Para darle respuesta a esta investigación, nosotros vamos a utilizar una investigación cuantitativa, no experimental, no queremos manipular ningún tipo de variable. Planteamos un alcance correlacional con nuestras 3 variables: cohesión familiar, resiliencia y estilos de afrontamiento, y una investigación transversal que nos implicó aplicar los instrumentos en un solo momento. Para nuestro estudio se utilizó un muestreo no probabilístico donde se vincularon padres y o acudientes de estos niños, niñas y adolescentes vinculados a los programas de restitución de derechos. En total, contamos con una muestra de 161 participantes. 2 criterios de inclusión principales. Primero, que los padres o acudientes fueran mayor de edad, y segundo, que estos niños y niñas y adolescentes estuvieran vinculadas dentro de los programas de restitución de derechos en Valledupar, El Paso, Chiriguaná y Aguachica. ¿Qué instrumentos utilizamos? Utilizamos un inventario de estrategias para enfrentar cambios vitales y crisis de Eaton et al. En el 2011. Utilizamos la escala de cohesión familiar de fases 2 y utilizamos el test de resiliencia de Wagner y Jung en 1993. También fue importante para este estudio diseñar una pequeña encuesta de caracterización para obtener algunos datos importantes y significativos de estos padres y o acudientes. Resultados.
El 82% de los acudientes tienen edades entre 29 y 39 años. ¿Qué quiere decir? Que son adultos jóvenes, que a muy temprana edad adquirieron la responsabilidad frente a estos niños, niñas y adolescentes. Dato importante. Segundo, el 62% de estos acudientes era la madre. Esto estuvo seguido por tíos, tías, padre, abuelo, abuela y otros miembros de la familia que resultaron ser los acudientes de estos niños, niñas y adolescentes. 43% de estos acudientes profesaban la religión cristiana, seguido de los católicos, testigos de Jehová, pentecostales, y un 3% de la población que profesó no tener ningún tipo de religión. 34% de los encuestados residían en Aguachica y esto fue seguido por El Paso, Valledupar y Chiriguaná. 80%, ojo con este dato, son de estrato socioeconómico 1. Es importante tener en cuenta que 17 eran de estrato 2 y el 3%, solamente el 3%, pertenecía al estrato 3. 41 de estos niños tiene 4 meses de permanencia en los programas de restitución de derechos. Encontramos 6 niños que tenían entre 15 y un mes en estos programas y solamente 7 niños que tenían más de un año de estar vinculados en los programas de restitución de derechos. El 43% de los acudientes presenta solo primaria completa o incompleta. Bueno, en cuanto a las razones por las cuales estos niños y niñas están vinculadas a los programas de restitución de derechos, en primer lugar encontramos el trabajo infantil. Ya revisábamos algunas de las estadísticas relacionadas con los índices de desempleo y lo que sucedió en pandemia. 67% de estos niños, niñas y adolescentes vinculados por trabajo infantil. Seguido del 17% en condición de calle, es importante tener en cuenta que muchos de estos niños y niñas y adolescentes venían del vecino país de Venezuela. 9% negligencia, 5% abuso sexual y un 2% maltrato físico. Ya entrando en las variables que nosotros, objeto de estudio de esta investigación, encontramos la primera variable, cohesión familiar. Se puede observar en la gráfica que el 73% tiene un desarrollo medio o promedio en esta variable, 22% tiene la cohesión familiar bastante alta y un 5% lo tiene en un nivel bajo. ¿Qué significa? Esta variable de cohesión familiar, teniendo en cuenta los argumentos de Olson en el 2020, indican que es la valoración que hacen los miembros de la familia sobre lo que implica la familia. Es esa dinámica que los permite mantener en el mismo plano, pero además que cada uno pueda tener su independencia. Entonces, vemos que 73% promedio, 22% lo tienen un nivel alto. Ya la segunda variable es resiliencia. Observamos que 42% lo tiene desarrollado de una manera alta, 40% media alta, 16% media y un 2% baja. ¿Qué podemos observar? Que el 82% tiene unos muy buenos niveles de resiliencia. Y acordemos que cuando hablamos de resiliencia, hablamos de esa capacidad de superar la adversidad que tiene la familia ante estos eventos de crisis. Pasamos a las variables de estrategia de afrontamiento y aquí dividimos las estrategias de afrontamiento en externas y las estrategias de afrontamiento internas. Al hablar de las estrategias de afrontamiento externas, recordemos que estas están incluidas, o sea, incluyen los indicadores de apoyo social, ¿cierto? Buscar amigos o algún vecino, apoyo espiritual, que es buscar ese guía o ese líder, ¿cierto? Que le permita buscar las soluciones. Y por último tenemos la movilización familiar, que esta última se implica acudir a algún miembro de la familia de primer, segundo y tercer grado de consanguinidad para tratar de solucionar la adversidad. 63% se encuentran en nivel promedio y un 25% se encuentran altamente desarrollados, solo un 12% bajo. En las estrategias internas, ya tenemos que el 57% se encuentra en un nivel promedio, 40% en un nivel alto y solamente un 3% en un nivel bajo. Recordemos que estas estrategias de afrontamiento hacen parte a lo que es la reestructuración y la evaluación pasiva que hace el sujeto del problema. La reestructuración implica un cambio en las estructuras cognitivas de cómo conciben el problema y la restauración pasiva hace referencia a que el sujeto espera
que el problema o la crisis se solucione solita. Ya pasamos a todo lo que es la correlación, cómo estas variables están relacionadas. Lo primero que nosotros hicimos frente a los datos fue una evaluación de la normalidad. A través del KOH nos dimos cuenta que todos los datos tenían un comportamiento normal, por lo tanto decidimos utilizar Pearson. Como podemos observar en la tabla, las variables cohesión familiar, resiliencia, estrategias externas, estrategias internas están correlacionados de manera fuerte y positiva entre sí, lo que nos lleva a reflexionar que los altos niveles de cohesión familiar, los altos niveles de resiliencia y los altos niveles de estrategia externa son una variable protectora para estas familias que se encuentran en restitución de derechos, en estos programas de restitución de derechos. Y por tanto, hay que seguirle aportando estos indicadores para que las personas encargadas de darle acompañamiento a estas familias puedan saber qué planes necesitan hacer. Dentro de lo que pudimos discutir de esta investigación, revisamos el predominio de mujeres jóvenes de estratos socioeconómicos bajos como acudientes de estos niños, niñas y adolescentes. Esto refleja una realidad que no solo es propia del Cesar ni de Colombia, sino de acuerdo con lo que plantea Arriaga en el 2007, dice que en América Latina las familias monoparentales están encabezadas por estas mujeres y que además estas mujeres se encuentran en estratos socioeconómicos de pobreza, lo que nosotros también pudimos evidenciar en esta investigación. Un segundo hallazgo es la alta incidencia del trabajo infantil en estos menores. 67% encontramos nosotros en este estudio. Y esto es coherente con lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo en el 2020, que indica que la pobreza y la falta de oportunidades son factores determinantes para que estos niños, niñas y adolescentes sigan desarrollando ese trabajo infantil. Y no podemos dejar a un lado lo que establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde le apuntan a la erradicación del trabajo infantil. O sea, esto son datos preocupantes y alarmantes que tenemos que tener en cuenta. Los niveles medio altos de cohesión familiar y de resiliencia, pues son unos datos bastante alentadores, considerando que las familias pueden superar esa adversidad. Esto es coherente con lo que plantea Walsh en 2016, quien argumenta que ante la adversidad pueden ocurrir que los lazos familiares aprovechen para que las familias puedan adaptarse y subsanar las situaciones de crisis que puedan tener en un momento específico. También encontramos una correlación positiva entre las tres variables. Acuérdense que hablamos de una correlación positiva bastante fuerte y esto es muy coherente con el modelo de resiliencia de familia que propone McCubbin y Bakunin en 1988, que sugiere que si estos factores interactúan de manera sinérgica, pueden favorecer que las familias puedan superar la crisis o la adversidad en un momento determinado. Por último, encontramos que se subraya la importancia de adaptar un enfoque holístico en los programas de restitución de derechos. Ungar en el 2011 argumenta que las intervenciones que se hagan son más efectivas si abordan múltiples niveles del entorno social y familiar. Es decir, que no solo se trata de intervenir a los niños, niñas, sino también a los familiares cercanos y no cercanos con los que los niños tengan esos vínculos y, ¿por qué no?, involucrar a los vecinos, a la sociedad y a esas comunidades que pertenecen. Esta investigación fue muy importante para nosotros porque nos permitió tener este primer acercamiento con estos padres de familia y acudientes y con estas instituciones que operan en estos programas de restitución de derechos. Es importante indicar que estos resultados ya fueron socializados con las entidades y se están haciendo programas de promoción y prevención teniendo en cuenta los resultados de este estudio. Agradecemos para la ejecución de esta investigación a la Fundación Universitaria del Área Andina, que fue la entidad financiadora de este proyecto de investigación, y a la Fundación Menores del Futuro, que fueron los mediadores que nos permitieron acercarnos a esta población y tener ese acercamiento real con esta realidad tan cruda que vive nuestro departamento y en general nuestra Colombia.
Muchísimas gracias por la atención.